la bienvenida a este sexto coloquio de investigación que organiza la Dirección Ejecutiva de Investigación y Posgrado de la Universidad de Rosario Castellanos. Mi nombre es Isaura Obando y seré quien modera esta mesa titulada Innovación Tecnológica en la Educación Secundaria, perteneciente al programa de Maestría en Ambiente, Sistemas y Gestión en Educación Multimodal MASGE. Esta mesa está conformada por dos docentes comentaristas, a los cuales tengo el honor de presentar. En primera instancia tenemos a la maestra Verónica Hernández García, es egresada con mención honorífica de la maestría en docencia para la educación media superior de la Facultad de Filosofía y Letras UNAM. Antes cursó la especialidad en literatura mexicana del siglo XX por la UAM Azcapotzalco, con el respaldo del CONACYT, y es egresada de la licenciatura en Letras Hispánicas. Bienvenida, maestra Verónica. También tenemos al doctor Isaías García Lerma, es doctor en Pedagogía y se ha especializado en temas de inclusión educativa, ¿no? Bienvenido, doctor Isaías. Gracias, buenas tardes. Además de los comentaristas, dentro de esta mesa se encuentran estudiantes que presentan sus avances de trabajo terminal, que en un momento voy a presentar. Pero quiero primero hacerles la mención de la dinámica de trabajo de la mesa, ¿no? Cada estudiante tiene un máximo de 10 minutos para realizar sus presentaciones, ¿no? De sus avances de sus investigaciones. Una vez que terminen, los comentaristas tendrán a su vez 10 minutos cada uno para realizar las retroalimentaciones que ustedes consideren pertinentes, ¿no? Les recordamos que no hay réplica por parte de los estudiantes y que la retroalimentación la deberán revisar, analizar, comentar con sus respectivos docentes directivos de trabajo terminal. ¿Ok? Muy bien. Pues entonces comenzamos con la primera presentación, la cual será de Dulce María Guzmán Mendoza, estudiante del segundo semestre que presenta su trabajo titulado CINELE, una propuesta para el Instituto Juventud del Estado de México. Adelante, Dulce. Sí, muchas gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Y bueno, comienzo con... Aquí. Voy. Listo. Perfecto. Bueno, el proyecto del cual les voy a hablar es que es CINELE, una propuesta para el Instituto Juventud del Estado de México. Y bueno, me gustaría iniciar con esta pequeña introducción. Parte de mi proyecto surgió a partir de lo acontecido por la pandemia del COVID-19. En ese sentido, pues bueno, viendo el panorama general, ¿no? Se desencadenaron diferentes retos, ¿no? Y algunas estrategias que pues nos permitieron hacer posible continuar con el proceso educativo de nuestros estudiantes, en este caso a nivel medio superior, que es donde yo estoy, pues en ciertas modalidades, ¿no? Pasamos a un modelo híbrido, luego un modelo virtual, luego uno híbrido y luego uno presencial nuevamente, ¿no? Y entre esas transiciones, dentro de mi ejercicio docente, pues detecté ciertas cosas que considero deberíamos de atender, ¿no? Una de ellas es principalmente dentro de este instituto, que es el Instituto Juventud del Estado de México, que bueno, es una escuela de carácter privado, de múltiples niveles educativos, que va desde el preescolar hasta el nivel medio superior. Y en el caso del nivel medio superior, pues está afiliado al sistema incorporado de prepas de la UNAM. En este sentido, pues, ¿qué ocurre? Pues se comienza a dar una detección a través de exámenes, a través de otros ejercicios como resolución de problemas y ejecución de proyectos, en donde los estudiantes comienzan a tener ciertas dificultades para comprender, interpretar o evaluar la información que reciben. Y esto, bueno, yo lo detecto dentro de lo que es mi asignatura, que es Historia Universal, ¿no? Esto comienza a llamarme un poco la atención porque, bueno, yo revisando las pruebas que les aplico y otros ejercicios, me sorprendía que no pudieran a veces resolver un reactivo un ensayo, por ejemplo, o una actividad dentro del aula o fuera del aula,
si no comprendían algunas palabras o no tenían toda esta interpretación de la información, ¿no? La zona en la cual nos encontramos en el Instituto de Juventud, pues es la zona metropolitana. Y considero que es pertinente mencionarlo porque justo estamos en una parte del instituto está en Azcapotzalco y la otra parte está en el Estado de México, ¿no? Y justo este contexto también puede influenciar en el cómo se están abordando ciertas cosas. De todo esto que les he contado, pues el objetivo principal que yo tengo es el que los estudiantes desarrollen habilidades lectoescritoras de recuperación, interpretación y evaluación de la información, esas tres esencialmente, en el nivel medio superior, con los estudiantes de cuarto grado, que es los que cursan la asignatura de Historia Universal en el ciclo lectivo 2024-2 o 2024-2025. La razón de promoverlo sobre esa generación de estudiantes, pues bueno, se debe a ciertas dificultades que se tenían con la primer propuesta que presenté para el anteproyecto de posgrado, ¿no? Hubo ciertos elementos burocráticos internos que no permitieron que se llevara como tal el planteamiento de un club de lectura. Por eso ahora se replantea de esta manera, ¿no? El hacer un programa de lecturas que permita el desarrollo de estas habilidades lectoescritoras. De este lado, pues tenemos entonces que para lograr este objetivo, los objetivos secundarios serán, por tanto, el poder diagnosticar, ¿no? El conocimiento y el uso de las habilidades lectoescritoras. No es como que nunca las hayan tenido, las tienen, pero a veces están tan interiorizadas o no las reconocen para poderles sacar su máximo provecho a un nivel académico. Posteriormente de este diagnóstico, pues poder realizar, ¿no? Un análisis sobre cómo ellos están interpretando la lectura, esta actividad, cómo la perciben, si es positiva o negativa, y de ello, pues bueno, identificar también cuáles son sus usos, cuáles son sus intenciones con ciertas herramientas digitales, ¿no? Que son justo para promover la multimodalidad, no nada más vamos a quedarnos en un texto físico, sino promoverlo a trasladarlo a otros ejercicios, ¿no? De aquí, pues bueno, esto será directamente en la asignatura de Historia Universal, que es en donde estoy totalmente yo, ¿no? Dentro del marco conceptual, pues bueno, se van a usar principalmente hasta ahorita de lo que llevo avanzado en la investigación, estos 4 conceptos. En el primero junté 2 que no son sinónimos, pero van de la mano el uno del otro, que es la comprensión lectora y las habilidades lectoescritoras. La comprensión lectora será la que nos permita, por ejemplo, llegar a este primer ejercicio de lo que es el leer, el poder abordar un texto, y las habilidades lectoescritoras nos mostrarán, por tanto, cómo es este proceso de recuperar, qué entendí, de interpretar, cómo lo interpreté y evaluar qué me sirve, qué no me sirve de la información que estoy obteniendo, ¿no? La literacidad digital, pues sí, vamos a emplear herramientas digitales como lo pueden ser ciertas plataformas. Necesitamos conocer cómo está su cultura digital. Si conocen en gran o menor medida las plataformas, si necesitarían apoyo adicional, un tutorial, etcétera, para poder cumplir con ciertas actividades. Y está la alfabetización digital, ¿no? Que si bien a veces asumimos que los estudiantes nacen con la frase del chip, pues no necesariamente quiere decir que comprendan o tengan todo el conocimiento para poder usar las herramientas digitales, ¿no? Y eso es algo que también se puede atender a través de este programa. En este sentido, el modelo de intervención que estoy manejando es el modelo de intervención de acción, en donde, pues bueno, partimos de una problemática que es el déficit de las habilidades lectoescritoras de los estudiantes de media superior en el IGEM, y de esto, pues bueno, se va a elaborar un análisis a través de un instrumento diagnóstico que va a considerar justo lo que es las habilidades lectoescritoras, la literacidad digital y la alfabetización digital, y en cada una de estas etapas se utilizará la escala de Likert para poder medir, ¿no? El nivel de desarrollo que ellos tienen y al cual yo quisiera que ellos se aproximen. En el diseño, pues vamos a contar con un diseño de un programa de lecturas que a la vez tengan su actividad. Este programa de lecturas va a ir equiparado a los contenidos del programa operativo de la materia de Historia Universal que propone la UNAM, ya que pues cada unidad se planea vaya complementándose con estas lecturas, ¿no? Son 4 unidades, entonces serán 4 lecturas.
Dentro de las herramientas, pues vamos a hacer el uso de las plataformas de G Suite, que ya las tiene el Instituto Juventud. Estas plataformas contienen el uso de Classroom, chat de Google para la comunicación y entrega de trabajos, y a la vez, pues bueno, tenemos la ventaja de que como instituto los estudiantes y docentes pueden obtener Canva a un nivel premium, y eso explota un poco más el uso de esta plataforma porque tenemos más herramientas, ¿no? La propuesta de usar Canva, Kahoot y Padlet serán para mostrar y desarrollar ciertas actividades que van a estar asociadas al programa de lecturas. Dentro de la implementación, pues es ir viendo este progreso que están teniendo las lecturas a través de las distintas actividades que se planteen y hacer una evaluación una vez que ya el programa tenga un tiempo avanzado, que son 2 periodos después, es decir, tenemos 4 unidades, entonces ya después de haber abordado 2 unidades, se implementará tu instrumento que ayude a medir qué tanto hemos progresado o cómo se están percibiendo estas actividades, ¿no? Las actividades, a grosso modo, que ahorita se tienen planteadas, son 4. Una será una infografía, después la creación de un cartel, la elaboración de Kahoot y un podcast, en donde vamos a ir teniendo una escala de evaluación. Los estudiantes contarán con su rúbrica, ¿no? Para que conozcan qué se espera, qué tienen que entregar, cómo lo tienen que entregar y por qué se les está evaluando, ¿no? Estas actividades se les van a retroalimentar a cada uno de ellos. Algunas las trabajarán a nivel individual, otras en nivel equipo, como puede ser la elaboración del podcast, para que justo una vez que tengan toda esta información y hay algo que corregir, lo pueden corregir y esto se publique, ¿no? Esto, por ejemplo, pues aquí lo muestro en un esquema, ¿no? de actividad, ¿no? Vemos el tema de la Guerra Fría, se aborda en 2 o máximo 3 sesiones, se cuenta con una presentación y el estudiante conocerá previo a este tema, desde que iniciamos la unidad, la lectura que se va a realizar, que en este caso es el libro de Buenas noches, Laika. Posteriormente se tendrán algunas sesiones, ¿no? En las cuales estaremos leyendo este libro, guiados junto conmigo. Y pues bueno, después de haber concluido la lectura y el tema, ellos elaborarán su proyecto, que será crear una infografía en la cual hablen históricamente del personaje Laika y del libro, para ver cómo están trasladando la información. Y posteriormente a su entrega, esta se publicará en Padlet para que todos los estudiantes de 4º grado la conozcan, ¿no? Y esto sería hasta el momento lo que yo tengo, ¿no? De avance del proyecto. Muy bien. Sí, creo que termine bien, ¿verdad? Perfectísimo. Muchas gracias. Muy bien, Dulce. Muchas gracias por tu presentación. Entonces comenzaremos con la ronda de retroalimentaciones, iniciando con la maestra Verónica Hernández García. Ok, dejo de presentar. Sí, claro. Adelante, maestra. Sí, hola, buenas tardes. ¿Sí me escuchan? Buenas tardes. Sí. Bueno, en primer lugar, Dulce, me gustaría felicitarte por tu proyecto. Me parece muy interesante y al mismo tiempo muy necesario, ¿no? Nosotros sabemos que desde antes, ¿no? De la pandemia y posterior, hemos tenido deficiencias en cuanto a la comprensión lectora, ¿no? Y justamente no solamente permea las materias de lengua, ¿no? Que en mi caso son las que, digamos, son muy fuertes, sino en todas las demás que requieran de la comprensión de textos, ¿no? Como base para la asignatura. En ese sentido, me parece que tu propuesta es muy interesante, ya que vas relacionándolo con las nuevas tecnologías y eso a los estudiantes les parece pues muy atractivo, además de muy didáctico. Y justo es el resultado de la pandemia, ¿no? Ahí comenzamos a utilizar esta serie de herramientas y en la actualidad todavía las seguimos usando, lo cual para ellos y para nosotros es pues algo muy innovador. Por otra parte, me gustaría nada más comentar sobre las estrategias de comprensión lectora. Yo por ahí escuché que comentabas que iban a llevar la lectura contigo. No, desconozco porque en tu trabajo no estaba la bibliografía, o sea, el resumen que yo leí. Sin embargo, sí sería interesante que pusieras atención justamente en las estrategias de lectura, ¿no? Yo por ahí te recomendaría a Isabel Solé, que es una
pues, teórica que habla acerca de cómo podemos enseñar a leer, ¿no? Porque justo lo que mencionaste, o sea, finalmente, pues ellos saben leer, de antemano decodificar, ¿no? Pero de ahí a que comprendan, y sobre todo textos de carácter histórico, es distinto, ¿no? Entonces, bueno, ella hace una propuesta en la cual de manera gradual va trabajando justamente con los estudiantes y hace una serie de estrategias didácticas, pues por ejemplo, de preguntas, de respuestas, de análisis, las cuales podrían servirte, ¿no? A mí los productos me parecen muy atractivos. Lo que me preocuparía tal vez sería la socialización de los mismos. Por ahí yo leí que este instituto es de carácter privado, entonces tal vez eso pues alentaría a que no hubiese ahí ningún sentido de desigualdad, ¿no? Ya que en las escuelas públicas, por ejemplo, luego es un poco complicado, ¿no? Que todos puedan tener acceso pues a las mismas herramientas. Por otra parte, también nada más comentar que mis notas, así, sobre las herramientas que se van a utilizar, que en este caso, bueno, por ahí decían Classroom, Canva, Kahoot, Padlet, y bueno, me imagino que de antemano los estudiantes ya la saben utilizar, o se tomará tal vez algún momento para hacerlo. Tal vez sería bueno comentarlo, porque a veces uno da por hecho, ¿no? Que ya, como de alguna manera sí se fueron prioritarias durante la pandemia, tal vez valdría la pena incluir de manera breve no sé cómo hacer un instructivo, algo así, y que también sería parte de esta literacidad digital, ¿no? Que propones. Y bueno, también me parece muy interesante lo de las rúbricas, justamente para que los estudiantes sepan qué se espera de ellos en los productos. Y en la evaluación también, por ahí leí en el trabajo que se iba a realizar una serie de instrumentos, ¿no? Para evaluar la implementación. Sí, aquí también podría ser pertinente hacer una comparación, ¿no? Con lo que se dio al inicio y con lo que al final resulta. También entendí que se hizo un diagnóstico y que con base en este diagnóstico se realizaron los instrumentos y la estrategia se planteó de esa manera. Bueno, esa sería como a grandes rasgos mi retroalimentación. En general me parece muy interesante y solamente sí hacer énfasis en la comprensión lectora, porque a veces nosotros priorizamos los productos y priorizamos pues estas herramientas digitales que son muy llamativas y son pues de alguna manera innovadoras, ¿no? Tanto para nosotros como docentes como para ellos como estudiantes, ¿no? Sin embargo, no hay que dejar de lado el objetivo central, que es la comprensión, ¿no? Y que tal vez no van a subir su nivel de competencia de manera significativa, pero sí darles herramientas para que ellos aprendan a decodificar y a comprender, no solamente en estos 5 productos, ¿no? Sino en la vida cotidiana, que sería como a largo plazo lo que se esperaría, porque finalmente esto lo van a hacer contigo en historia, ¿no? Pero lo ideal sería que estas competencias lectoras que van a desarrollar en este trabajo, este proyecto que propones, no solamente se queden en historia, ¿no? Sino vayan a biología, química, otras asignaturas, y que finalmente el proyecto no se quede en, sí, aprendí a leer en historia y hice un Kahoot, ¿no? Sino más bien aprendí herramientas de decodificación y de comprensión que me ayudan incluso en la vida cotidiana, ¿no? Que es una de las situaciones que lamentablemente no suceden, ¿no? O sea, nosotros vemos los resultados de Planea, los resultados de Mejor Edu y no son muy alentadores en cuanto a la lectura. Y finalmente también por aquí anoté, creo que me queda un minuto, sobre la selección de lecturas. Por ahí tampoco pude ver porque no, en el proyecto no decía qué lecturas se habían. Bueno, pero ahorita las mencionaste, ¿verdad? Algunas, me acuerdo que sí vi por ahí unas. Sí, mencioné una. Una, ¿verdad? Mencionaste una. Sí, también eso, comenzar con lecturas básicas e ir de manera gradual aumentando la complejidad. Y también el volumen, porque si uno comienza con una novela de 100 páginas, eso no es muy alentador tampoco para ellos, ¿no? Incluso
solo por imaginar 100 páginas. Tal vez el texto es muy simple, ¿no? Pero también graduar las lecturas. En eso sería como mi retroalimentación. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra Verónica. Ahora continuamos con la retroalimentación del doctor Isaías. Adelante, doctor. Bien, gracias. Buena tarde, Dulce. Mira, con respecto a lo que observé en tu proyecto y tu exposición, creo que podrías ampliar un poco más el marco conceptual, porque solo pones como 3 definiciones y son los niveles de competencia. Entonces, podrías empezar por definir la competencia lectora, la comprensión lectora, cómo se desarrolla, cuáles son los niveles, es decir, tener un marco teórico conceptual más amplio que le dé fundamento a tu proyecto, y después que ese marco conceptual se pueda articular con los instrumentos que vas a desarrollar o vas a elaborar para desarrollar la competencia lectora, es decir, que tu proyecto en general tenga mayor consistencia teórica, porque como está planteado te vas directamente a cuestiones prácticas de lo que vas a hacer, con quién lo vas a hacer, qué vas a hacer o las herramientas que vas a utilizar, pero no hay una explicación o un fundamento teórico que al momento de observar tu proyecto se pueda decir este instrumento, no sé, este ejercicio lo desarrolló y está articulado con esta parte del desarrollo de la comprensión lectora. No sé si me expliqué en ese punto. Para que no solo te enfoques en el desarrollo del taller o de las actividades que vas a realizar, sino que el lector, el que analice tu proyecto, sepa de dónde viene esto, cuál es el fundamento conceptual y por qué lo estás haciendo. Tal vez al alumno no le interese mucho esto, pero a los que van a leer tu proyecto, sí. Y también esto va en relación con tu apartado de metodología, en el que solo dices que vas a usar una mixta y mencionas a la investigación-acción. Pero eso es, digamos, muy poco para un proyecto de investigación o para una investigación en general. Tienes que colocar aquí todo lo que nos describiste en la presentación, que partes de un diagnóstico, luego vas a diseñar ciertos instrumentos, los vas a aplicar, vas a seguir métodos de control, un antes, un después, y también se debe articular con tu marco conceptual para que esto en realidad sea una metodología y no solo mencionar metodología mixta y investigación-acción, que son cosas muy generales y que no dicen mucho sobre tu proyecto de investigación. Y finalmente, en cuanto al título que dice Cinele, ¿eso a qué se refiere o cómo se refleja en tu proyecto? Bueno, es que inicialmente el proyecto es un club de lectura. Está la convocatoria de parte del Fondo de Cultura Económica, del Plan de Desarrollo Nacional de Lectura, y se formó el club de lectura de Cinele. Está registrado y demás. Sin embargo, el problema fue que el instituto, este ciclo, no permitió el espacio para poner el club de lectura ya con todo este programa y demás, porque se planteaba como una actividad extracurricular, no dentro del aula. Eso a mí me obligó a cambiar todo lo que ya llevaba, porque la forma de resolverlo más rápido fue ahora llevarlo dentro de mi aula, ¿no? O sea, yo con la libertad de cátedra que tengo, poderlo hacer. Por eso es que en sí, ahorita en la presentación no se ve como lo que es Cinele, porque inicialmente yo debía de hablar de un club de lectura y que estábamos asociados al fondo y recibimos el acervo que ellos brindan para fomentar esta actividad y demás. Pero como pues se dio una negativa de parte del instituto para llevar a cabo el club dentro de las instalaciones, fuera de los horarios de clase, pues se hizo esta adecuación, ¿no? Y es algo que, pues sí, fue algo que desafortunadamente supe de forma muy tardía para abordarlo con mi comité, porque pues me resolvieron básicamente hasta diciembre, ¿no? El estar ahí insistiendo con dirección, con rectoría, oigan, ¿cómo vamos con el permiso? Ya lo puedo llevar a cabo.
Y eso, pues bueno, ya cuando hablé con el comité, pues yo ya había avanzado en UCAS y muchas cosas más pasaron. Entonces, por eso ahora se plantea que sea un programa de lecturas. Ay, Muy bien. perdón. Sí, sería todo de mi parte. Bueno, muchas gracias, doctor Isaías. Les recuerdo lo de la participación de la réplica. Digo, a lo mejor cosas muy puntuales como estas, declarar, pues estaría bien, ¿no? Pero no nos extendamos tanto. Muy bien. Entonces continuamos. Muchas gracias, Dulce, por tu presentación. Y Gracias. continuamos con el siguiente estudiante, que es Félix Madrid Landeros, estudiante de segundo semestre, presenta su trabajo titulado Implementación de un entorno virtual de aprendizaje para el desarrollo de la inteligencia emocional para reducir la violencia escolar. Adelante, Félix. Buenas tardes, voy a iniciar mi presentación. Sí. Ya se está presentando, Félix. Gracias. No voy a encender mi cámara porque tengo lento mi internet y el audio se distorsiona. Bueno, entonces mi trabajo se llama Implementación de un entorno virtual de aprendizaje para el desarrollo de la inteligencia emocional para reducir la violencia escolar en adolescentes. Mi nombre es Félix Madrid. Eh, Este tema me parece muy importante porque, bueno, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico afirma que nuestro país ocupa el primer lugar a nivel internacional en casos de acoso escolar en educación básica. Y la Comisión de Derechos Humanos señala que 7 de cada 10 niños han sido víctimas de este problema. La violencia escolar es un problema en México y en el mundo, y es muy grave aquí en nuestro país. La Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en su artículo 57, establece que los niños, las niñas, niños y adolescentes tienen derecho, entre otras cosas, a una educación de calidad basada en un enfoque de derechos humanos que garantice el respeto a su dignidad humana y que fortalezca el respeto a los derechos humanos. Y también en esa misma ley se especifica que las autoridades competentes llevarán a cabo acciones necesarias para propiciar las condiciones idóneas para crear un ambiente libre de violencia en las instituciones educativas. Y bueno, hay estrategias que se llevan a cabo en las escuelas, pero que hoy en día estamos viendo que no están funcionando, porque la violencia escolar pues está presente todos los días. Eh, Entonces, para señalar el contexto, me gustaría señalar que pues uno de los fenómenos sociales que más impactos negativos tiene en la educación son los problemas socioemocionales y la violencia. En la realidad educativa de las secundarias públicas de la Ciudad de México, y especialmente quiero referirme a las que se encuentran en la alcaldía Iztapalapa, la cual esta alcaldía tiene pues distintos problemas de sostenibilidad, carencias sociales en cuanto al rezago educativo, falta de acceso a servicios de salud pública, deficiencias en la calidad de vivienda y además pues sabemos perfectamente que tiene problemas en el acceso a servicios básicos como el agua. Entonces, Iztapalapa es una de las alcaldías más pobladas de nuestra ciudad. El Coneval nos dice que Iztapalapa más de la tercera parte de su población, más del 35%, se encuentra en condiciones de pobreza. Y al ser la alcaldía más poblada, ocupa el primer lugar en cuanto al número de personas en pobreza, que es 665,000. Y cerca de 33,000 se encuentran en pobreza extrema. Entonces, en esa situación, pues vemos que las personas y los grupos de estas comunidades se encuentran cotidianamente en dinámicas de discriminación al no encontrar reservas para reconocer diferencias y diversidad debido a rasgos físicos, simbólicos, intelectuales, religión, etcétera.
Entonces, vemos que de forma común, de forma cotidiana, vemos problemas de inseguridad, de violencia, siendo las víctimas principalmente las mujeres, adolescentes, niñas, niños. Entonces, esto nos permite caracterizar la situación que está presente en esta demarcación, en las escuelas secundarias públicas, donde docentes y directivos nos hemos percatado que muchos alumnos enfrentan problemáticas complejas relacionadas con situaciones socioemocionales, adicciones, violencia intrafamiliar. En el programa analítico, que es un documento interno de la Secretaría de Educación Pública, en el 2020, elaborado en el 2023, se encontró que la secundaria técnica 81, una que pertenece a la alcaldía Iztapalapa, hay muchos alumnos que enfrentan problemáticas complejas relacionadas con situaciones socioemocionales, adicciones, violencia intrafamiliar, depresión, ansiedad. Muchos alumnos muestran poca tolerancia a problemas simples, conviven de forma brusca, con poco respeto a sus compañeros, y eso lo vemos en el salón de clases y en el patio. Y se falta el respeto entre ellos, a sus profesores, a autoridades, etcétera. Algunos alumnos muestran gran inquietud, asumen actitudes de riesgo como tener acercamiento a bebidas alcohólicas, incluso estupefacientes. Otros muestran gran susceptibilidad en sus sentimientos e incluso se han identificado casos de depresión que requieren una atención especializada, situaciones de intentos de suicidio, etcétera, etcétera. También son muy constantes las peleas dentro de la escuela, como decía, en el receso, e incluso se han reportado peleas fuera de la escuela al término de la jornada escolar y las autoridades, los directivos, pues han puesto en marcha estrategias para evitar esas peleas a la salida de la escuela. Entonces, esos niveles de violencia han impactado en la salud física y emocional de los alumnos, generando problemas de comportamiento y afectando el clima escolar y evidentemente también el aprovechamiento. Entonces, para incidir sobre esta problemática, esta violencia escolar, se está buscando implementar una estrategia educativa virtual que se llama inteligencia emocional, el cual esa estrategia es un taller para desarrollar las competencias de inteligencia emocional, que son conciencia emocional, regulación emocional, autonomía personal, competencia social y competencias para la vida y el bienestar, en alumnos de primero, segundo y tercer año de educación secundaria, para promover la convivencia sana y pacífica entre los alumnos. El objetivo de este taller es brindar las herramientas y habilidades necesarias a los adolescentes para cultivar relaciones significativas, tomar decisiones informadas y cuidar el bienestar mental y emocional, con lo cual se espera que se reduzcan los índices de violencia en la escuela y se mejore la convivencia entre los alumnos. El estado del arte para analizar esta situación, toda esta problemática, pues se han hecho artículos que nos mencionan sobre la importancia de la educación emocional, que no solamente es importante la educación para desarrollar competencias intelectuales, sino también es muy importante desarrollar competencias emocionales para aprender a convivir con nuestros semejantes. También existen artículos que nos hablan sobre la relación entre inteligencia emocional y la violencia escolar, pero los artículos que pude revisar pues solamente hablan de esta relación. No se hace un trabajo de intervención para desarrollar competencias, etcétera. Bueno, solamente hablan de esta relación entre estos aspectos. Autores como Goleman, pues es uno de los que empezó a hablar sobre la importancia de la inteligencia emocional y ahora de forma más actual, Salovey y Mayer están hablando sobre la inteligencia emocional aplicada a aspectos en la escuela, para empezar a educar estos aspectos, para que los alumnos
se desarrollen como personas pues más íntegras. También se habla sobre la relación de la inteligencia emocional y el desempeño académico, que es algo también muy actual. Ahora se está hablando que pues se puede mejorar el desempeño académico generando o educando acerca de la inteligencia emocional a los alumnos. No es lo mismo la violencia escolar que el bullying. Hay muchos artículos que hablan sobre el bullying, pero bueno, esa es una problemática diferente a a la que yo me estoy refiriendo. Yo estoy hablando sobre la violencia que se ve en las aulas todos los días de forma cotidiana, tanto en los patios, entre alumnos, entre alumnos y docentes, etcétera, no cayendo en aspectos del bullying. Y bueno, sería importante señalar que la inteligencia emocional es concebida como una inteligencia genuina, basada en el uso adaptativo de las emociones, de manera que el individuo pueda solucionar problemas y adaptarse de forma eficaz al medio que le rodea. Entonces, el objetivo general de este trabajo es implementar la propuesta educativa B-Learning, inteligencia emocional, para desarrollar las competencias que ya mencioné: conciencia emocional, regulación emocional, autonomía personal, competencia social y competencias para la vida y el bienestar en alumnos de primer, segundo y tercer año de educación secundaria, para promover la convivencia sana y pacífica de los alumnos. Ese sería el objetivo general. Y los específicos es indagar, el primero sería indagar la percepción de los niveles de violencia escolar actuales a través de un cuestionario que ya está estandarizado en España, que que se denomina, es un cuestionario para medir la violencia escolar, y a través de él voy a diagnosticar qué situación existe en la escuela, para que a partir de ese diagnóstico pueda señalar si realmente voy a trabajar con todas estas competencias o cuáles serían prioritarias para trabajar con ellas. Después de este diagnóstico, se va a elaborar una secuencia de aprendizaje o el taller basado en un modelo instruccional B-Learning, orientado a trabajar con las competencias de inteligencia emocional que ya señalé en alumnos de primero, segundo y tercer año. Y el tercer objetivo es evaluar de qué manera se desarrollaron las competencias para mejorar la convivencia sana y pacífica entre los alumnos. Voy a pasar a la siguiente diapositiva. Eh, para el modelo de intervención, es el modelo de programas, donde vamos a hacer un análisis del contexto y el diagnóstico para poder analizar la situación actual de la escuela secundaria, aplicando el cuestionario para evaluar la percepción de la violencia escolar, que se llama QBESO. Se va a trabajar con un diseño instruccional B-Learning, con actividades que permitan desarrollar las competencias que ya mencioné. Y este trabajo se va a realizar en una plataforma virtual Moodle. Estas actividades se van a trabajar en un modelo B-Learning, o sea, mixto, combinando la educación presencial con la educación a distancia. Los espacios de aprendizaje van a ser las aulas para la parte presencial y la plataforma virtual de Moodle para trabajar las competencias eh, que ya señalé. Se va a trabajar en la materia de tutoría con los alumnos de forma presencial para analizar problemas que presenten con la plataforma, cómo están avanzando, aclarar dudas, etcétera. Eso se va a hacer de forma presencial. Y el alumno va a poder trabajar, se va a poder conectar a la red de la escuela
trabajando en el taller de informática, ahí se va a entrar a la plataforma Moodle, o también los alumnos pueden entrar desde sus casas a trabajar con las actividades. Y de forma presencial, el docente va a estar revisando los avances y problemáticas que tenga el alumno. Y para evaluar este programa, se van a evaluar las competencias desarrolladas a través de un instrumento como la entrevista, donde se va a seleccionar a un grupo de alumnos a los cuales se les va a aplicar una entrevista y conocer sus problemáticas que tuvieron con el taller, y evaluar el desarrollo de las competencias que ya mencioné, y pues conocer sus opiniones, etcétera, etcétera. Las referencias que utilicé para este trabajo son estas, y creo que es todo, no me falta nada por mencionar. Muchas gracias, Félix. Bueno, entonces comenzaremos con la ronda de retroalimentación, iniciando con la maestra Verónica Hernández. Adelante, maestra. Sí, gracias. Me quedaron algunas dudas sobre el proyecto. Pude leer el resumen y ahorita la exposición, pero sigo teniendo dudas. Entonces, más bien voy a externar esas dudas porque no sé si están incluidas ya en el trabajo. Bueno, la primera sería que lo recomendable es distinguir conceptualmente, ¿no? Aquí nos habla acerca de que es distinta la violencia escolar del bullying. Tal vez ponerlo en el marco conceptual desde el inicio del proyecto. Posteriormente, enunciar las competencias, estas competencias que se quieren alcanzar, enunciarlas. Y ahí también me queda la duda, porque al final del proyecto menciona que va a evaluar las competencias a través de una entrevista. Me queda la duda cómo se van a evaluar esas, si son de carácter más cualitativo. ¿Cómo se van a evaluar esas competencias? ¿A través de qué? ¿De un resultado, de un producto, de una actividad? Y también por acá menciona sobre las actividades. Me quedó la duda, ¿cuáles actividades? No sé si ya se desarrollaron las actividades, no, si están apenas en planeación, porque entiendo que el modelo que se propone es B-Learning. También entiendo que los estudiantes van a hacerlo a partir del taller de informática en su secundaria, y habla acerca del desarrollo de actividades, pero no me queda claro qué tipo de actividades son, si ya se diseñaron o aún no se han diseñado. Y de ser así, el alumno no va a tener acompañamiento para el desarrollo de estas actividades, o serán en la materia de tutoría acompañados con el taller de informática. Me surge ahí un poco la duda. Y pues a grandes rasgos son estas mis dudas, más que sobre el proyecto. No sé qué tan avanzado esté. Tal vez leí un resumen muy, muy sintetizado y valdría la pena leer todo, pero a grandes rasgos estas serían como pues, más mis preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra. Bueno, continuaremos con la retroalimentación del doctor Isaías. Adelante, doctor. Bien. Bueno, en la presentación ampliaste más tu proyecto, es mucho más de lo que está en el resumen. Yo me enfocaría en un punto en específico, en el contexto que haces. Prácticamente haces una relación directa entre pobreza y violencia. Para evitar eso, podrías abordar un poco más desde el punto de vista teórico la violencia y el papel que tiene la institución para procesar este tipo de conductas en poblaciones particulares, como la que mencionas en Iztapalapa, o tal vez no la población, sino en lugares. Y para eso yo te puedo recomendar un libro que se llama Arqueología de la Escuela, en particular un capítulo que es La maquinaria escolar, que habla sobre cómo la institución tiene diferentes versiones o diferentes, no sé, adquiere diferentes configuraciones de acuerdo a la población a la que está dirigida,
En este caso, si tú te enfocas a Iztapalapa, que tiene ciertas condiciones, mencionas de pobreza, la escuela tiene una función que es una especie de civilización de una infancia ruda, que es un peligro para sí mismo, pero también para la sociedad. Es lo que tú mencionas sobre la violencia, y creo que ese capítulo te podría abordar el tema de la violencia desde, en este caso es un enfoque desde la sociología de Michel Foucault, pero está adaptado a la escuela y a la función que cumple la institución para tratar tratar a estas poblaciones que se podrían definir como en riesgo para ellas mismas y para la sociedad en general. Tú mismo lo expresas en el contexto, Iztapalapa, una zona pobre que casi haces un símil que necesariamente tienen que ser violentos. Para evitar eso, podrías hacer un abordaje, como te digo, teórico de la violencia y el papel que tiene la institución o la configuración que adquiere para tratar este tipo de poblaciones. Te puse en el chat de la referencia, si quieres la puedes abordar o si te sirve, y bueno, sería todo de mi parte. Sí, muchas gracias por la información. Y sí, bueno, respondiendo rápidamente, sí, apenas estoy planeando todo el trabajo, entonces, cómo voy a evaluar las competencias no lo he señalado, y las actividades tampoco las he diseñado todavía. Estoy en ese trabajo precisamente. Sí, muchas gracias. Muchas gracias, Alex. Muy bien. Continuaremos entonces con la siguiente participante, Diana Guadalupe Hernández Casiano. A ver si me escuchas por ahí, Diana. Sí, ¿verdad? Ok. Estudiante de segundo semestre, presenta su trabajo titulado Los trabajos prácticos, un lenguaje multimodal para la biología. Adelante, Diana. Ya podemos ver tu monitor en general. Sí, muchísimas gracias. ¿Me podrían indicar si ya se puede observar la presentación? Ya se ve. Ok, muy buenas tardes. Sí, mi trabajo con el que pretendo presentar el día de hoy son los trabajos prácticos, un lenguaje multimodal para la biología. Y bueno, pues me gustaría primero hablar acerca del contexto, de la introducción. Aquí vamos a encontrar la parte del diagnóstico del centro educativo en donde se pretende realizar esta intervención educativa, los objetivos que pretendo seguir, así como la metodología que yo voy a utilizar para poder llevar a cabo dicha intervención, ¿no? Hablar del contexto de este colegio, de este centro de trabajo, cabe recalcar que está en la parte ubicada en la zona de Azcapotzalco, y su característica principal es que es un colegio con un enfoque religioso, perdón. Tiene esta visión de enfoque religioso, pero no deja de lado todas las materias, todas las disciplinas que actualmente se conocen, pero obviamente pone como la parte complementaria que es la educación de la fe. Recuerdo que anteriormente, pues mi duda todavía era cómo relaciono la educación de la fe con esta parte de la ciencia, en donde pues sí hablamos de diferentes contextos, ¿no? El colegio está ubicado alrededor de casas habitaciones, que una gran parte de los alumnos son los residentes de estas casas habitaciones. Enfrente de ellos, de enfrente del colegio, tenemos una casa de retiro de monjas, talleres mecánicos y bueno, esta parte de la Fiscalía de Justicia y diferentes colegios privados es una parte muy importante, ya que con esta nueva reforma educativa que se propone en el 2021, los padres de familia tienen muchísima participación dentro del colegio, e inclusive pues en educación secundaria considero que es una de las partes muy importantes, porque lamentablemente pues no nos dejan realizar nuestra labor, ¿no? Estamos demasiado privados porque las personas que trabajan o las personas a que nosotros tratamos de educar son hijos de personas que trabajan en la Fiscalía de Justicia. Dentro de mi intervención inicio con un diagnóstico en donde la escuela, el colegio donde yo laboro,
Actualmente ofrece una gran oportunidad de trabajar con una plataforma educativa conocida como Exemptia. Exemptia tiene grandes herramientas tecnológicas que va desde realizar algunas sesiones tipo Zoom, un tipo Classroom, realizar actividades y que todas estas se puedan conectar para poder definir una calificación al alumno. También cuenta con la realización de cuestionarios. Realmente la paquetería que ofrece Exemptia es muy amplia. Y bueno, en el 2021 fue la plataforma con la que nosotros trabajamos para afrontar esta parte de la pandemia, así como también mantener el contacto para poder fomentar estos aprendizajes entre los alumnos, los docentes y obviamente los padres de familia. El diagnóstico ya escolar, voy a mencionar que la población es baja. De los 13 alumnos inscritos, pues solamente 2 se presentan constantemente y uno, lamentablemente, nuevamente por esta parte de la reforma educativa, de los planes y programas, uno, pues por órdenes de inspección, debemos de darle esta continuidad al siguiente ciclo 2024-2025 y en la parte en que a mí me causa muchísima inconformidad dentro de ello, pues es la situación. La población con la que yo voy a trabajar son considerados como preadolescentes que oscilan entre 11 y 12 años de edad, además de la realización del examen aplicado en la disciplina de biología. Puedo darme cuenta de que existe un rezago significativo en la disciplina en la que me voy a enfocar, que es la biología. Dentro del diagnóstico que yo realizo, puedo obtener como resultado que 8 de ellos reprobaron, mientras que 4 pues obtuvieron calificaciones sumamente bajas. Además de ser un examen diagnóstico, pues me da una pauta para poder entender qué es lo que voy a trabajar con ellos a lo largo del ciclo escolar. La problemática que identifico es, si bien habíamos mencionado que en la pandemia utilizábamos estas herramientas tecnológicas, actualmente seguimos trabajando con esta plataforma Exemptia, pero lamentablemente la problemática que yo considero es que estas herramientas han sido desplazadas por los docentes e inclusive por los alumnos, ¿no? Hemos nuevamente retomado aquellos métodos tradicionales en donde las calificaciones es por lista, en donde realizamos actividades que ya no están relacionadas con la tecnología, desde hacer una infografía, hacer una presentación de PowerPoint, simplemente las dejamos al lado y continuamos con esta parte de llevar carteles. Además de ello, es el rezago educativo que actualmente predomina dentro de la educación básica, específicamente en la biología, que yo considero que es parte de unas problemáticas por este cambio de reforma educativa que se ha generado en este ciclo escolar. Cuento con un objetivo general, que es el desarrollo de estrategias de aprendizajes en los alumnos de educación secundaria a través del lenguaje multimodal, con base a los trabajos prácticos propuestos por Aureli Camaño, a través de las tecnologías para fomentar el conocimiento en la biología. Trabajo con Aureli Camaño con estos 4 trabajos prácticos que ella da a conocer relacionados a cómo enseñar ciencias, a cómo estudiar ciencias, porque considero que es una de las autoras que engloba a grandes rasgos lo que es la ciencia, pero en el proceso ya de la educación básica y que está muy referente o muy relacionado con el Plan Educativo 2022, con el que actualmente estamos trabajando en educación secundaria. Cuento con objetivos específicos, que es implementar los trabajos prácticos a través de las tecnologías en las sesiones de biología con el Plan 2022. Además de ello, es analizar la implementación de los trabajos prácticos con base a la tecnología de acuerdo a este modelo educativo, en donde como punto de referencia es lograr los perfiles de egreso de los alumnos, que nos habla acerca de manejar las tecnologías y que el alumno sea crítico en el momento de egresar de secundaria, ¿vale? Además de ello, el contexto de intervención educativa, pues la primera parte de ellas es acerca de la reforma de las políticas de México que han estado cambiando. Y si bien actualmente trabajamos con un programa nuevo en donde entramos desde cero, donde no sabíamos la diferencia entre un contenido analítico, un contenido científico, que poco a poco hemos estado trabajando hasta el punto de desenvolvernos bien. Esta es una de las partes muy importantes, ya que los alumnos vienen de un programa
de antes e implementarlo actualmente, pues sí, considero que es un gran salto de conocimiento para ellos. Además de ello, considero justificar mi contexto de intervención con el examen PISA. De acuerdo a los resultados de 2022, tenemos en consideración que lamentablemente los mexicanos no hemos clasificado como una parte de alto rendimiento en las ciencias, ya que el conocimiento científico que ofrecemos actualmente está demasiado simplificado en hacer resúmenes y no salir dentro de un salón, ¿no? Los aspectos actuales con los que cuenta mi escuela están dirigidos hacia este contenido analítico y contenido sintético, que la propuesta se va a desarrollar con la realización de un contexto de los alumnos, de la población e incluso de la misma zona en donde la escuela está ubicada. El Plan 2022 nos ayuda acerca de la implementación de proyectos en este centro de trabajo, ya que lo trabajan como procesos de aprendizaje, objetivos que los alumnos deben de alcanzar durante este ciclo escolar, ¿no? ¿Por qué trabajar con trabajos prácticos? Yo cito a Díaz 2021, Adriana Díaz, que se dedica en esta parte relacionada con la educación multimodal en las ciencias, ya que ella nos da a conocer las diferentes maneras de poder hacer llegar el conocimiento a los alumnos a través de estos trabajos prácticos. La primera parte de mi justificación es que los trabajos prácticos van a motivar al alumno. ¿Esto qué quiere decir? Que el alumno va a adquirir conocimientos significativos, no solamente dentro del aula o fuera del aula, sino también con ayuda de la tecnología. Además de ello, cumple con la parte de lo que nos pide el programa analítico y el programa sintético, que es la contextualización. Por lo tanto, los trabajos prácticos van a permitir el conocimiento que el alumno haya desarrollado, es decir, el conocimiento empírico y el conocimiento científico para la realización de sus actividades y estas se puedan entrelazar y así seguir formulando, ¿no? Ayuda a la comprensión de conceptos tan básicos y tan teóricos que nos ofrece la biología. ¿Esto qué quiere decir? Que conceptos desde qué es una célula hasta conocimientos de genética, implícitamente dentro de todos estos trabajos prácticos el alumno los va a poder entender. Otro de las justificaciones es que muchos consideramos que la enseñanza por tecnología es algo muy, muy costoso, ¿no? No solamente en la parte de tiempo, sino también en lo económico. Una de las ventajas que tienen los alumnos del Colegio María Regina es que llevan adicionalmente la disciplina o el taller de informática, que ayuda muchísimo para que los alumnos puedan manejar, hacer uso de diferentes redes e inclusive redes sociales que se puedan implementar y obviamente desarrollar proyectos transversalmente. Otra de ellas que se junta es la parte es que no son utilizadas frecuentemente. Y la más importante que actualmente en la sociedad yo considero que es la resolución de problemas prácticos relacionados con el contexto de la vida cotidiana. Básicamente es la contextualización de los alumnos. Considero que los trabajos prácticos pueden ayudar en esta parte de los procesos cognitivos, ya que ayuda o encamina al alumno para que pueda desarrollar su propio aprendizaje y generar conocimientos a través de la comunicación, desarrollando destrezas, ya sean orales y escritas. Nuevamente, como lo dice Díaz 2021, que la multimodalidad se refiere a aquella manera de poder hacer llegar el conocimiento. Los trabajos prácticos considero que es una propuesta contextualizada, ya que la nueva escuela mexicana pues justamente lo indica, ¿no? Los trabajos prácticos cuentan con cuatro tipos de trabajos, que el primero es la experiencia, que se relaciona prácticamente con la contextualización. Actualmente he estado trabajando pilotamente algunos proyectos interdisciplinarios, pero justamente aquí está mi reto, en donde tengo que entrelazar los contenidos de secundaria con los contenidos de las diferentes asignaturas. Además de ello, los experimentos ilustrativos nos ofrecen aquella utilización de las herramientas tecnológicas.
Estas herramientas tecnológicas la he trabajado con diferentes asignaturas, pero en la elaboración de laboratorios tecnológicos, en donde los alumnos dan a conocer las diferentes experiencias e inclusive ellos empiezan a realizar situaciones animadas con diferentes programas de lo que es un laboratorio de biología, de química o de física, ¿no? Este es el panorama más amplio de los trabajos prácticos. Y bueno, el tipo de modelo de intervención con el que yo voy a trabajar es un modelo de programas que cuenta con las fases de análisis del contexto. Considero que en las demás UCAs hemos trabajado con la parte relacionada al contexto educativo, con el contexto de la escuela o de los alrededores de la escuela. Formular objetivos, planificar actividades, que ahorita estoy en esta parte de la planificación de las actividades y la realización de las actividades, además de la evaluación de este programa. Bueno, sería todo. Muchísimas gracias, Diana, por tu presentación. Y comenzaremos con la ronda de retroalimentaciones, iniciando con la maestra Verónica. Adelante, maestra. Sí, muchas gracias. Hay una disculpa, hace rato no había escuchado que eran de segundo semestre. Entonces, obviamente, su trabajo está justo en proceso, están en este momento en el que están desarrollando la estrategia. Entonces, yo hace rato pensé que estaban en cuarto, no sé, me quedé con la idea. Bien, me parece una propuesta muy interesante y me gustaría resaltar que tal vez sería pertinente agregar en el trabajo y hacer un análisis y una reflexión del por qué en esta institución en particular, en la que está situando la estrategia y la intervención, estas herramientas tecnológicas han sido desplazadas. Es decir, qué es lo que está sucediendo en la institución o el por qué la comunidad ha decidido, como mencionaste, hacer un retroceso a la educación tradicional, ya que tienen los medios para continuar justamente con la implementación de herramientas tecnológicas. Eso por una parte, analizar el contexto de la institución y observar el porqué. Y por otra parte, si es que se ha hecho este retroceso, tal vez valdría la pena hacer algunas dinámicas, algunas propuestas de sensibilización a los estudiantes, justamente para tener un acercamiento a estas nuevas tecnologías, o sea, un nuevo acercamiento, ¿no? O mostrarles esta necesidad de acercarse a estas nuevas tecnologías, a pesar de que las usaron en la pandemia, volver como a trabajar con ellas en esta sensibilización. Por otra parte, también me parece pertinente que se agregue en el contexto el análisis de los programas, de justamente lo que comentabas, en la nueva escuela mexicana que se acaba de implementar, bueno, hace apenas 2 años, hay un cambio muy significativo en las materias de ciencias y ver cuál es la relación entre la educación básica, la primaria, y la educación secundaria con este cambio de programas y el cambio de estrategias que están en los programas analíticos, por esa parte. Y finalmente, más había notado. Bien, nada más tal vez definir muy bien qué son los modelos de programas, hacer a lo mejor en el marco teórico una descripción muy puntual, apoyado de bibliografía. Y bueno, a grandes rasgos eso, yo me centraría en el contexto, en un poco observar el por qué en esta institución debe haber una razón, ¿no? Debe haber una razón, el por qué, si antes se trabajaba con esta herramienta que nos comentas, Essentia, por qué se ha optado por ya no utilizarla o qué ha sucedido, si es una cuestión pues de carácter, no sé, directivo o es la misma población la que se siente más cómoda con la educación tradicional. Debe haber como alguna razón, valdría la pena a lo mejor hacer una encuesta, preguntarle a otros docentes. Y bueno, finalmente también comentar que por acá mencionaste que es una escuela pequeña y son 12, 13 alumnos y eso va a hacer que el trabajo sea pues muy, no fácil, sino más bien como
más evidente, ¿no? Podríamos hacer posteriormente evaluaciones de los resultados de una manera más eficiente, ¿no? Debido a que son menos estudiantes, que tienen las herramientas cercanas, y bueno, a grandes rasgos sería mi participación. Muchas gracias, maestra. Muchas gracias. Bueno, entonces seguimos con la participación del doctor Isaías. Doctor, ¿sí me escucha? Sí, ya lo tengo por ahí. Es que no lo escuchamos. Perdón, tenía un problema con mi micrófono y entonces salí y entré. Ok, listo, perfecto. Bien, muy bien, Diana. Yo solo me voy a enfocar a un punto del proyecto en el que enviaste. En la introducción, haces una cita de Fernández 2018 sobre que los niños de esta edad, con los que pertenecen a la educación básica, dice que no han construido una estructura formal de pensamiento para entender estas teorías científicas, pero en realidad, si tú te enfocas en Jean Piaget, que es el que analiza las etapas de desarrollo de los niños o de las personas en general, la población a la que tú te diriges, que es de secundaria, son adolescentes, y es en esta etapa en donde se desarrolla el conocimiento o el pensamiento abstracto, mejor dicho, de tal forma que lo que mencionas aquí sería incorrecto, o incluso podrías utilizar a Jean Piaget para justificar que estás realizando estos trabajos en esta población de adolescentes. ¿Por qué? Porque teóricamente están en la etapa en la que van a desarrollar este pensamiento abstracto que les va a permitir, digamos, absorber o desarrollar este conocimiento sobre las ciencias. Bueno, solo ese punto, podrías hacer este análisis teórico, Jean Piaget, desde la psicología, que apoya o apoyaría el hecho de que estés realizando estos trabajos en adolescentes que teóricamente están en condiciones de asimilar o desarrollar este conocimiento de las ciencias, porque en la etapa de la vida en la que están desarrollando este proceso cognitivo que los va a acompañar a lo largo de su vida, y por ello es importante enfocarse en esta población. Y sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues entonces continuaremos con la siguiente participación de Esmeralda Hernández Longuinos, estudiante de cuarto semestre, presenta su trabajo titulado Taller Desarrollo de la competencia lectora para disminuir la pobreza de aprendizajes en estudiantes de primer grado de secundaria. Adelante, Esmeralda. Ya podemos ver tu presentación. Bueno, buenas tardes. Tengo un poco de música de fondo, pero espero que me escuchen adecuadamente. Buenas tardes, maestra Verónica Hernández García, doctor Isaías García Lerma, moderadora y compañeros. Mi nombre es Esmeralda Hernández Longinos y les presentaré el trabajo que he hecho en el taller Desarrollo de la Competencia Lectora para disminuir la pobreza de aprendizajes en estudiantes de primer grado de secundaria. Este taller está apegado al propósito de la maestría en ambientes en la MASGEM, en el perfil de egreso, y está centrada en la línea de investigación, prácticas educativas y procesos de formación, en la cual se solicita que realicemos un proyecto, en este caso el taller, que vaya en las diferentes etapas de diagnóstico, diseño, desarrollo, implantación y evaluación. Dentro del diagnóstico es importante comentar que el taller se implementa dentro del plan de estudios de la nueva escuela mexicana conocida como NEM y que tiene a la comunidad en el centro.
Además, se solicita que construyamos un programa analítico a partir de 3 planos. El primero, en el que se desarrolla el diagnóstico. En el segundo, que se haga una lectura de la realidad para concretarlo en el programa analítico. El taller se desarrolló utilizando la metodología de investigación-acción propuesta por Mackerman, el cual nos dice que la investigación-acción corresponde a la resolución de problemas en un contexto determinado y que además implica la colaboración de los participantes en la detección de necesidades, el involucramiento con la estructura a modificar, el proceso a mejorar, las prácticas que requieren cambiarse y la implementación de los resultados de estudio. Este taller se llevó a cabo en una institución educativa de la alcaldía Venustiano Carranza, en el turno matutino, de manera concreta en 3 grupos de primer grado en la asignatura de español. En un escenario inicial, a través del análisis de la boleta de sexto grado, se pudo observar que los estudiantes tienen un promedio de 8.4 y no tienen registradas inasistencias. Este primer acercamiento podría hacer que dedujéramos que poseen las bases para que se aplique el plan y programas de estudio correspondiente a primer grado. Para corroborarlo, se aplicaron 2 pruebas estandarizadas, Planea y Mejoredu, además de una evaluación de velocidad y fluidez lectora. Los resultados fueron los siguientes en comprensión lectora. Primero, los resultados se dividieron en indicadores de necesita mejorar, regular, bien o muy bien. En el caso de la prueba Planea, 94 estudiantes se ubicaron en un indicador de necesita mejorar. En Mejoredu, 86. Para el indicador de regular, en la prueba Planea se insertaron 10 estudiantes, en el caso de Mejoredu, 11. En el indicador de bien, en Planea solamente estuvo un estudiante, para Mejoredu 8, y en ninguna de las 2 pruebas hubo algún estudiante en el indicador de muy bien. Posteriormente, en lo que se refiere a la velocidad lectora, que la Secretaría de Educación Pública nos indica que los estudiantes de primer grado de secundaria deben de leer entre 135 y 144 palabras por minuto. Vale la pena mencionar que ningún estudiante alcanzó las 120 palabras, por lo tanto se tuvieron que bajar los rangos de palabras leídas por minuto. En ese sentido, 53 estudiantes se ubicaron en un indicador de necesita mejorar, 45 en regular, 6 en bien, y no hubo ninguno que alcanzara ni las 120 palabras. Para la fluidez lectora se evalúa que pronuncien adecuadamente las palabras, el ritmo de la lectura, el volumen y el respeto a los signos de puntuación. En este aspecto, 33 personas se ubicaron en necesita mejorar, en regular 29, para bien 28 personas y en el caso de muy bien 15 personas. Estos resultados nos permitieron determinar la problemática que se presenta en estudiantes que ingresan a primero de secundaria. La problemática es pobreza de los aprendizajes, que definida por el Banco Mundial dice que los estudiantes de sexto grado de primaria, que egresan de sexto grado de primaria, no pueden leer ni comprender un texto sencillo. Por ello se diseñó el taller Desarrollo de la competencia lectora, entendida competencia lectora como el desarrollo de la comprensión o la consolidación de la comprensión, fluidez y velocidad lectora, para disminuir la pobreza de los aprendizajes en estudiantes de primer grado de secundaria. El objetivo es incidir en la disminución de la pobreza de los aprendizajes de los estudiantes de primer grado para que sean capaces de leer diferentes tipos de textos de manera eficiente en diferentes contextos y con distintos propósitos. Ahora bien, en los componentes, en el diseño e implantación del plan de acción, se tomaron en cuenta los componentes de la nueva escuela mexicana, que es el campo formativo, la metodología de aprendizaje basado en proyectos comunitarios, el eje articulador, perfil de egreso, además de la problemática de pobrezas de aprendizaje, el ritmo de trabajo de los estudiantes, y se implementaron diferentes estrategias utilizando como base la teoría de la modificabilidad estructural propuesta por Feuerstein, que
la concreta en el programa de enriquecimiento instrumental. El programa de enriquecimiento instrumental, lo retoma Everardo García en una estrategia que se llama la pregunta como intervención cognitiva. Luego, en un primer momento, se socializó la problemática con la comunidad estudiantil, que es la etapa de sensibilización, para que ellos pudieran saber por qué se está abordando este contenido y para qué les sería útil. Entre las actividades que se implementaron fue que identificaran palabras desconocidas, ordenaran oraciones, redactaran paráfrasis, se aplicó la estrategia de la pregunta como intervención cognitiva, se realizó un modelado de lectura y se realizaron actividades en distintas aplicaciones como Geniali. La forma de trabajo que se implementó fue individual, en líneas y en equipo, y las formas de evaluación, heteroevaluación, coevaluación, autoevaluación, y se implementó también la evaluación formativa como parte de la nueva escuela mexicana. Después de haber aplicado el plan de acción, se evaluó a partir de la propuesta de Auvel llamada evaluación participativa, en la que se aplicaron 2 herramientas de tipo cualitativo, que es observación y entrevista de grupo, y una herramienta de tipo cuantitativo, que es análisis de la información secundaria, lo cual nos permitió evidenciar los siguientes logros. En el diagnóstico de la prueba Planea, como lo he mencionado, 94 estudiantes estuvieron en un indicador de necesita mejorar, para Mejoredu 86, y después de aplicar el taller, 12 personas continuaron en necesita mejorar. Para Planea, 10 estudiantes estuvieron en el indicador de regular, Mejoredu 11, y después del taller, 37 estudiantes. En el indicador de bien, un estudiante se ubicó en Planea, en este indicador, en Mejoredu 8, y después de la aplicación del taller, 55. Para muy bien, no hubo estudiantes ubicados en este indicador ni en Planea ni en Mejoredu, y después del taller, un estudiante ya se ubicó en este indicador. Ahora bien, en lo que se refiere a la velocidad lectora, mientras que en la evaluación diagnóstica 53 estaban en necesita mejorar, ahora solamente 8 siguieron en este indicador. En regular estuvieron 46 estudiantes, mientras que después del taller 12, en la diagnóstica 6 estudiantes estuvieron en el indicador de bien, mientras que 46 se ubicaron en bien después del taller, y mientras que en la diagnóstica no hubo ningún estudiante en muy bien, después del taller 39 se ubicaron en este indicador. Para finalizar con estos logros, menciono lo que se refiere a la fluidez lectora, mientras que en la evaluación diagnóstica 33 estudiantes estuvieron en necesita mejorar, 5 se ubicaron después del taller en ese indicador. En la diagnóstica, 29 estudiantes estuvieron en el indicador de regular, mientras que después del taller, 20. En el caso de la diagnóstica, 28 estuvieron en el indicador de bien, mientras que después del taller, 45, y en la diagnóstica, 15 estuvieron en el indicador de muy bien, mientras que después del taller, 35, lo que nos permitiría decir que el objetivo se consiguió, pues después del taller se incidió precisamente en que disminuyera esta pobreza de aprendizajes. Repito que es que los estudiantes comprenden de una manera más eficaz los textos que leen en primer grado de secundaria. Ahora bien, también se pudieron identificar hallazgos. Primero, la pérdida de los aprendizajes, es decir, lo cita la SEP en el 2020 y lo define de la siguiente manera. Los estudiantes no recuerdan haber visto algunos contenidos o no saben a qué se refieren conceptos. En este caso, la población educativa menciona no haber visto la estructura o propósitos de los textos, la diferencia entre párrafo y estrofa o categorías gramaticales. Se identificaron también 2 problemáticas que inciden en el aprendizaje de los estudiantes. El primero es la convivencia.
Se pudo observar que los estudiantes han normalizado las distintas manifestaciones de la violencia y los padres de familia se niegan a apoyar a la institución educativa. Otro hallazgo es el ausentismo en los estudiantes. En la boleta de sexto grado no aparece algún estudiante que tenga inasistencia. Sin embargo, se pudo observar que sí hay varios estudiantes que faltan mucho y ello repercute en la comprensión de la lectura porque en su casa no leen y tampoco realizan alguna actividad académica. De acuerdo a la autoridad educativa, la asistencia de las y los discentes es importante porque en caso de acentuarse puede constituirse en un factor de reprobación, rezago académico o abandono escolar. Después de haber aplicado el plan de acción, surgen 3 desafíos. Primero, que todos los estudiantes superen los indicadores de necesita mejorar y regular. Es importante incorporar los libros de texto en la estrategia didáctica y es también importante incorporar las actividades propuestas por los discentes en la estrategia didáctica. Estas actividades que se propusieron se recopilaron después de la entrevista de grupo que se llevó a cabo. Por mi parte es todo. Coloco para finalizar las referencias que utilicé. Les agradezco mucho sus comentarios. Estoy atenta. Muchas gracias, Esmeralda. Bueno, comenzaremos con la ronda de retroalimentación, iniciando con la maestra Verónica. Adelante, maestra. Muchas gracias. Muchas gracias, Esmeralda, por tu trabajo. Me parece que ya está casi concluido. En general me parece que está muy bien y los logros que se alcanzaron son sí, pertinentes. Yo solamente te propondría replicar este taller a lo mejor en otra escuela secundaria, ¿no? Obviamente va a variar ahí el contexto, ¿no? de otras instituciones. Sin embargo, yo creo que los logros que has obtenido podrían replicarse y muy bien trabajarse en otros espacios públicos. Por otra parte, también me parece pertinente lo que hiciste al principio, que fue este diagnóstico y compararlo al final con los resultados que has obtenido y cómo este análisis te da como empata perfectamente con tus objetivos, ¿no? Eso no siempre sucede. Afortunadamente, las estrategias que utilizaste de lectura fueron bastante buenas para poder desarrollar su competencia lectora. ¿Qué más te iba a comentar? Pues es que en general me parece que está muy completo. Seguramente ya estás terminando tu análisis, ¿no? Tu informe final. Ya estás terminando Pues nada más comentarte eso, que podría ser muy bueno que en algunas reuniones pudieras replicar o ahora que termines tu trabajo, poder publicarlo tal vez en alguna revista, socializarlo con algunos docentes de secundaria para que pudieran replicar esto, porque efectivamente lo que sucede en la secundaria de Venustiano Carranza, la que tú implementaste tu proyecto, sucede en otras instituciones. Y bueno, nada más mencionar ya por último, no sé si manejaste la complejidad de la diversidad de textos. Por ahí mencionaste que los estudiantes pues leyeron diferentes tipos de textos en diferentes contextos y diferentes propósitos, ¿no? Nada más ahí a lo mejor valdría la pena comentar que efectivamente los textos, pues debido a su intención comunicativa, tienen distinta complejidad e incluso hay adolescentes o estudiantes de secundaria que no alcanzan un nivel de comprensión, ¿no? Por ejemplo, los textos argumentativos que son de mayor complejidad siempre se enseñan en bachillerato justamente porque a nivel secundaria es un poco más complicado, ¿no? Debido a, pues, que vienen desde textos narrativos, textos descriptivos, textos expositivos, y que el argumentativo, digamos que es la culminación de todos los anteriores, ¿no? Por eso siempre en una estrategia didáctica se recomienda comenzar con textos narrativos que están más asociados con las primeras infancias e ir aumentando la complejidad de estos, ¿no? Pues nada más felicitarte y ojalá lo pudieras replicar. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra. Ahora seguimos con la participación del doctor Isaías. Adelante, doctor. Bien, gracias. Buenas tardes, Esmeralda. Al escuchar tu exposición ya me quedó mucho más claro el contenido de tu proyecto. Yo tenía dudas sobre el concepto de pobreza educativa, ya lo explicaste, y también
en el documento que mandaste hacía falta desde el marco teórico, donde describirás todos estos conceptos que mencionaste, además de un planteamiento del problema, porque pasas de la introducción al objetivo, pero me supongo que tu trabajo es mucho más amplio y esto es solo un resumen muy sintético. Supongo que ya tienes esos apartados, entonces para futuras presentaciones conviene que incluyas el planteamiento del problema y un marco teórico para que no dependamos de lo que tú expongas, sino que lleguemos más preparados para poder analizar lo que tú expones. Y bueno, sería todo por mi parte. Muchísimas gracias, doctor. Bueno, con esta participación cerramos la mesa y solo me queda agradecer la presentación de las y los estudiantes y la participación de las y los comentaristas y su asistencia de manera general a este 6º coloquio de intervención del posgrado de la Universidad de Rosario Castellanos, en el cual se están presentando 401 trabajos de estudiantes con 99 mesas y las están retroalimentando aproximadamente 111 expertos académicos de diversas instituciones educativas superiores, tanto nacionales como extranjeras. Les reitero nuestro agradecimiento y cierro con la siguiente mención. Otro modo de ser humano y libre, otro modo de ser. Muchas gracias. Que tengan buenas noches.